Hola, estoy acá con Isadora, que hace una labor preciosa en la Fundación Agape. Así que me encantaría escuchar tu percepción de qué es lo que implica la sombra en las personas. La sombra para mí es una oportunidad, siempre lo veo como un proceso en el cual uno puede tener crecimiento personal y evolución de conciencia, porque es nuestra amiga, en realidad es parte de una misma energía en uno. Uno cree que tenemos como una separación, o al menos eso siento que nos han hecho creer socialmente a través de las creencias que nos impone las diferentes cosmovisiones, las religiones, incluso algunas corrientes del arte también, como el arte que está en penumbra, muchas veces como que no, nos muestra un lado que nosotros no queremos ver o que nos cuesta ver porque tenemos que enfrentar nuestros temores, nuestras heridas de rechazo, de abandono o de separación, porque la sombra implica un poco conectarse con aquello que a nosotros nos ha causado dolor y que lo queremos esconder porque sentimos que no tenemos las herramientas para poder enfrentar esa sombra. Pero lo lindo de la sombra es que nos recuerda, por un lado, que todo es unidad, o sea, que la luz y sombra está dentro de uno, y que también tenemos todas las herramientas en nuestro interior para poder acoger, aceptar y trascender eso que, entre comillas, es oscuro. Para mí no existe en sí la oscuridad, sino que es una connotación más social o estructural de la conciencia. Para mí es una misma energía, por eso digo que es como el día y la noche, el cielo y la tierra. Existen esas dos energías que están en una cierta dualidad, pero que coexisten para que todo encuentre su equilibrio. El equilibrio. Muy importante lo que está diciendo acá Isadora. Isadora, cuéntame si tú tuvieras que resumir y decirle de manera práctica a la gente joven, ¿no es cierto? La gente joven, todos tenemos inseguridades, hemos tenido traumas, tenemos limitaciones que nos ha costado observarlas, porque al observarlo implica que tenemos que hacer algo con ellas. Exacto. ¿Qué le dirías tú a la gente joven? ¿Cuáles son los pasos? Porque la gente estará preguntándose, bueno, ¿cómo puedo trabajar la sombra? Yo diría que lo primero es hacer una pausa, como dar un tiempo, una prioridad en uno mismo para hacer esa pausa. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, no hay tiempo para uno porque la vida es como una vorágine, como el trabajo, el hacer, mostrar todo hacia afuera. Pero la pausa te permite reflexionar, te permite observar. Una vez que yo observo, puedo reconocer. El segundo paso para mí sería reconocer aquello que está en esa sombra. Y si tuviera que trascenderlo, creo que hay muchos caminos, pero para mí el camino más fácil e intuitivo es el silencio y la meditación, porque la meditación me conecta con quién yo soy. Si sé quién soy yo, puedo tener mayor facilidad para trascender aquella sombra. Gracias. Acá Isadora está hablando que tenemos los recursos, son muy importantes, los recursos están dentro de nosotros. ¿Puede hablar de esos recursos? ¿El amoroso tal vez? ¿Cuáles son los recursos de eso? Bueno, hay muchos, pero pienso que, bueno, el amor sí, es una gran herramienta. También la gratitud, porque la gratitud me permite ver las cosas positivas, incluso en aquello que yo pienso que es negativo. Eh, y la fuerza, yo diría que la fuerza todos la tenemos, solamente que hay veces que incluso también por creencias la escondemos porque no se nos permite manifestar ese poder, esa rabia o esa fuerza interior, porque incluso desde las creencias de mujeres, no, las mujeres no podemos hablar tanto, no podemos hablar fuerte. O sea, finalmente creo que todo está dentro de uno, pero para poder trascender estas como sombra, entre comillas, tenemos primero que hacer consciente aquello que no tenemos consciente. No tenemos consciente, así que esa sería la recomendación de Isadora. Cuéntame, ¿qué le pediríamos a una sociedad que de alguna manera tiende como a idealizar que todo esté perfecto? ¿Qué le dirías tú a la sociedad? Yo pienso que tenemos que expandirnos, como atrever a mostrarnos como somos, 100%, no desde la belleza como desde un ideal, sino como desde la verdadera belleza que es lo que cada uno es. La diversidad tiene esa riqueza, ¿no? Como
Si tú miras la naturaleza, existen miles de plantas, miles de animales y como miles de formas de seres humanos. Y cada uno tiene su belleza, su riqueza. Entonces, si nos atreviéramos a mostrarnos como somos, esa luz interior y esa riqueza aparecería. Estaríamos hablando, echando abajo, ¿qué prejuicio estaríamos echando abajo? ¿Con respecto a la sombra? Con respecto a lo que tú estás diciendo, que la belleza es la diversidad, porque en general es como la gente tiende a pensar que uno tiene que ser de cierta manera. Ah, claro. Entonces, ¿qué prejuicio estaríamos echando abajo cuando decimos la importancia de que cada uno sea esa parte genial, eso único que uno? Que uno tiene que estar en una casilla, como Eso. la perfección. La perfección tiene que ver justamente con lo imperfecto. Y o sea, cada uno es, y es un ser total, único. Entonces, dejarnos ser. ¿Ah? ¿Alguna otra cosa te gustaría comentar de la escultura a la sombra? Yo pienso que la sombra nos muestra y nos invita sobre todo, más allá por un lado de tener este crecimiento personal, a retomar la idea de unidad. Eso creo que es importante, como no existen dos cosas, existe una sola cosa que está en diferentes estados. Súper, gracias.